Análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. 10 en punto de la mañana, una mañana hermosa en la ciudad de Buenos Aires, hablando en términos climáticos, 17 grados la temperatura y una semana también muy importante porque el próximo domingo asume el nuevo presidente electo, Javier Milei, y obviamente hubo este fin de semana, todo lo previsible, anuncios en torno a la Cámara de Diputados. Va a ser Martín Alexis Menem, el próximo titular. Vamos a estar con eso, vamos a estar con todo lo que ha acontecido a partir de esa decisión, lo que ha sucedido básicamente en el PRO, lo que está sucediendo en Juntos por el Cambio. También hay definición de autoridades en el Senado. Se definió el nombre del presidente alterno, otro hombre nacido en Buenos Aires, pero hecho políticamente en Formosa, también de La Libertad Avanza, y con esto que, repito, hay nada más que algunas mínimas señales de lo que va a ser una ley ómnibus, indican que enorme, que llegaría al Congreso para ser tratada de manera inmediata. Esa ley a partir del lunes 11 estaremos viendo. Comienzo saludando a mis compañeros. Primero, el señor Martín Di Natale. ¿Cómo le va, Di Natale? ¿Qué dice? ¿Cómo te va, Gonzalo? Bien. Bueno, buen día. Bueno, semana movida 7, el día 7 es un día movidito, sí. La sesión preparatoria con elección de autoridades, sí. Por supuesto, en la Cámara de Diputados, en el Senado también. El mismo día hay una cumbre de presidentes del Mercosur en Río de Janeiro, donde se definen cosas, porque Alberto Fernández no va a suscribir. No lo va a suscribir. No quiere suscribir el acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Y eso es bueno o malo para el pueblo judío, diría una señora? Bueno, a ver, es una ruptura dentro del bloque porque Lula da Silva, el resto de los presidentes quiere suscribirlo. La Unión Europea dio muestras de que también, menos Macron, que en estos ¿Este era el que había anunciado en su momento el canciller Faure, emocionado? Ese es el acuerdo emocionado que anunció Faure, exactamente. Pero después vino una segunda etapa que fue un pacto verde que incluyó la Unión Europea para ajustar los temas medioambientales, sí, al acuerdo, y hubo algún tipo de retaseo de parte del Mercosur. Finalmente se pusieron de acuerdo y todo iba encaminado. Ahora, antes de ayer, Santiago Cafiero, canciller, dijo que no van a suscribir este acuerdo. Diana Mondino ayer dijo que no importa eso, que van a suscribirlo cuando asuman. Así que bueno, eso va a ser el día 7 también. Hay renuncias en boletín oficial de hoy de gran parte del gabinete de Alberto Fernández, como corresponde, no es nada nuevo, nada inusual. Es algo que ocurre previo al cambio de un mandato de presidentes. Y el proyecto de ley ómnibus, que vamos a hablar también, Pato, de 500 páginas se estima que va a ser, que va a mandar Milei, junto con la ley de ministerios reformulada. Sí. Todo eso y mucho más vamos a hablar aquí en DTV. Donde van desde cuestiones económicas, de regulaciones, hasta, dicen, todo, la cuestión de la PASO. Exactamente. No hay margen para el tema de, también se había indicado, eliminar las elecciones de medio término, porque eso es una cuestión constitucional, así que no se puede. Pero bueno. Bueno, ahí está. Lo voy a hacer trabajar mucho, Di Natale, básicamente con el tema Mercosur, que sé menos, sabemos menos. Así que estamos en un ratito con él. Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo le va, Gonzalo? Decime, a partir de lo que pasa el día 7, jueves, previamente, ¿hay alguna actividad por acá prevista o no? Buen día, Pato, para vos y para Martín. No hay ninguna actividad prevista en cuanto a lo que tiene que ver con comisiones. Siempre suele haber eventos distintos, como pueden ser presentaciones de proyectos o alguna jornada como la que hemos vivido el otro día
con El Móvil, en donde ha estado Camila Crecimeni hablando de lo que significan las familias y el crecimiento, justamente el desarrollo de las niñeces en duelo. Recordemos que a la actual diputada de la oposición actual, bueno, le ha tocado vivir una situación muy especial y muy triste, por así llamarlo, en donde iba a tener familia de 2 hijas, terminó naciendo solamente una, y por eso ha trabajado muchísimo en este tipo de referencias, sobre todo en jornadas en donde han estado presentes, bueno, autoras de algunos libros en referencia a cómo convivir con esto, a cómo desarrollarlo, más allá de que esto lo sigue evaluando y lo sigue llevando a cabo en cuanto al duelo todos los días. Pero en referencia, Pato, lo que tiene que ver con las comisiones, claramente que en un panorama que todavía no termina de ser claro, porque si el domingo vamos a tener la asunción de Javier Milei ya como presidente de la Nación, seguramente algunas cuestiones se empezarán a definir a partir de la próxima semana, ya a sabiendas de que la Cámara de Diputados va a tener a Martín Alexis Menem, como bien dijiste, como presidente. Pero hoy vamos a hablar de una efeméride que fíjate que tiene que ver con algo de la actualidad. Vamos a hablar del Día Nacional del Obrero Minero, de la minería, 4 provincias puntuales de la Argentina que tienen una actividad muy, muy suculenta. Pero además hoy hay una reunión muy importante, si es que no se está desarrollando en estos momentos, referido a la posibilidad de que Flavia Rollón, actual secretaria de Energía de este gobierno, pueda llegar a ser la próxima secretaria de Minería del gobierno de Javier Milei. Habrá que ver si es una posibilidad efectivamente, porque nada, todavía las confirmaciones, ratificaciones y las abdicaciones se están manejando con mucha intensidad. Última información, Pato, de la oficina de prensa de Milei, comunican que Luis Petri, ex diputado de acá, va a defensa. Exactamente. Epa. De esta manera, dice el comunicado, la fórmula completa de Juntos por el Cambio, es decir, Bullrich y Petri, se han sumado o se han integrado al gobierno de la Libertad Avanza. A ver, un montón de preguntas. La primera, recordamos que la incorporación de Patricia Bullrich y de Toto Caputo hizo que dijera Mauricio Macri que es una incorporación que él celebra, pero que es a título personal. Exactamente. Lo otro, eso es el pro. Digo, me parece que en algún momento surgirá algo por el estilo de Gerardo Morales o de alguna autoridad del radicalismo preguntando si esto es una incorporación de la UCR al gobierno de Javier Milei o es una decisión particular. A mí, por ser el compañero de fórmula de Patricia Bullrich, a mí me parece que va a quedar más en el marco de lo personal que en el marco de decir la Unión Cívica Radical, integrante de Juntos por el Cambio, se suma de esta manera al gobierno de Javier Milei. Me parece más la primera opción. Sí. No sé qué decís. Sí, y además tengamos en cuenta que la Unión Cívica Radical le ha llegado a pedir en algunos sectores la renuncia al partido de Petri. De Petri, por eso, sí. Así que ahora, de todas maneras, es una señal clara hacia Macri también, ¿no? También. Me parece, claramente, de Javier Milei, diciendo, bueno, la fórmula Bullrich-Petri está incorporada en el gobierno de la Libertad Avanza y todas las expectativas que había puesto Macri en otros nombres quedaron afuera. Hablando de eso, de la decisión del presidente electo Milei de llevarlo a Martín Menem, corríjanme, pero a mí me parece que había como una mirada estratégica en su momento, básicamente del PRO, diciendo: mirá que si lo pones a Ritondo nosotros te garantizamos un montón de votos. En menor medida pasaba eso con la candidatura de Schiaretti, pero me parece que había un error en la mirada del PRO al decirle, poné a Ritondo que yo te garantizo votos. Y el error, ¿sabés en qué está? A mi juicio, en que yo creo que nadie en el PRO, y nadie tampoco creo en casi todo el radicalismo, tiene margen para oponerse a las leyes de Milei. Digo, no tienen licencia ni política ni social. Por más que, digo, ahora él eligió a Martín Menem.
pero vos vas a tener que levantar la mano apoyando, porque creo que hay mucho de esto de lo que pasa con Milei diciendo, bueno, yo gané con el gran respaldo de Juntos por el Cambio. Claro. Ahí tenés, les pago con seguridad y les pago con defensa. Punto. Están conmigo, Y claro. Caputo, pará. Exactamente, Exacto. exactamente. Pero digo, me parece que le querían sobrevender Claro. el tema con Cristian Ritondo. Sí. Eso ya los tenés. Andá a buscar los otros, me parece a mí, ¿no? Exactamente. Sí, aparte es una señal la línea de sucesión. Claro. También poner a 2 hombres de la Libertad Avanza también es algo coherente con lo que se viene planteando históricamente en el Congreso, ¿no? Por otro lado, también esta designación de Luis Petri, que fue exdiputado. Después vamos a charlar un poco el perfil de Petri, es interesante. Pasó por acá, por la Cámara de Sí. Diputados. También es una señal a Villarruel, la vicepresidenta, claro. que quería ese espacio de Ministerio de Defensa, había hecho algún que otro gesto, es decir, se queda sin seguridad y sin defensa. Estuvo la Ojo. semana pasada en una reunión que yo pregunté en condición de qué se daba, pero estuvo en una reunión con las autoridades de las 3 fuerzas, de la Armada, del Ejército y de la Fuerza Bien, Aérea. interesante. Estuvo Luis Petri. Yo pregunté cómo. Bueno, el que había facilitado esa reunión fue el actual ministro de Defensa, Tayana. Y yo pregunté por qué, porque todavía era una reunión que protocolarmente hubo que armarla. Porque ¿Cuándo no era fue eso, Pato? La semana pasada. Bueno, entonces ya se sabía claro, un poco. Justamente. Viendo esto. Claro, pero el tema era cómo se arma la reunión, porque no es el ministro designado el que pide una reunión a Tayana. Viste, era como cuando en su momento Cuño Libarona golpeó la puerta de la corte y dijo, che, están diciendo que voy a ser ministro, atiéndanme. Acá lo mismo. Y dicen que, bueno, fue una reunión donde se plantearon cuestiones muy específicas. Sí. No estaba claro si el mendocino iba a ser el ministro, pero dicen que hubo como una actitud muy generosa de Tayana diciendo, bueno, mirá, lo están pidiendo ellos. Es un tema de ellos. Desafío amplio y largo por delante de Luis Petri en defensa. Hay por lo menos 90.000 efectivos dentro del Ministerio de Defensa. 3 objetivos o por lo menos desafíos inmediatos. ¿Qué va a pasar con la ley o el Fondo Nacional para la Defensa, el FONDEF, que está por ley? Hay que ver cómo continúa eso. Recordemos que esto es un porcentaje del PBI. Fue lo que pidió en su momento Rossi para asumir, ¿no? Exactamente, y fue lo que salió por ley en su momento. FONDEF por un lado, contratos que deja Tayana por otro lado, compra de equipamiento de aviones, tanques con Brasil, el acuerdo con Francia o Alemania por la compra de un submarino, los famosos aviones supersónicos a China o a Estados Unidos, decisión geopolítica, y jerarquización de las Fuerzas Armadas también, como temas centrales de la agenda que va a tener Petri. Como decíamos recién, reiteramos, nuevo o designado ministro de Defensa por parte de Milei. Bueno, así que es uno de los datos entonces. Y lo otro que me parece que es una cuestión que si no hubo actividad en el Congreso en enero y febrero de este año 2023, la designación de las comisiones se podía postergar. Pero si el gobierno entrante quiere acelerar, por ejemplo, esta ley ómnibus, no solo te alcanza con Martín Menem, sino que me parece que habrá que arremangarse y entrar a designar en comisiones clave que tienen que ver con asuntos constitucionales, con presupuesto y hacienda y alguna más, porque si vos querés avanzar con estas leyes tenés que convocar a las comisiones. Totalmente. Exactamente. Claro. Vos podés, porque acuérdense que este año se terminó votando en marzo las presidencias de las comisiones, pero no había actividad en enero y febrero. Ahora, en este revoleo de nombres, en este lío, en este posicionamiento, que habrá que ver también cuál es la política del oficialismo. Si quieren replicar lo que pasó con Martín Menem y te dicen, no, mirá, en juicio político, en asuntos constitucionales, en presupuesto y hacienda, van los nuestros. Claro. No es un tema menor, Pato, porque el año pasado estuvimos esperando la designación de autoridades de comisiones casi hasta mitad de año. Me imagino que acá, por una cuestión de premuras, de necesidades, de emergencias, no van a esperar tanto, pero es cierto lo que vos decís. Claro. Comisión de presupuesto, comisión... Son lugares clave. Bueno, si hay reformas electorales, como vos decís, si hay reformas de tipo de salud, educación, bueno, es un paquete grande, son 500 páginas, dice. Sí. Sí, en una nueva temática tanto para Milei como para Villarruel, que yo no tengo el registro de haberlos visto en alguna comisión.
pero que a partir de ahora pasa a ser Es un un tema tema. fundamental. Es un La tema, es claro, un tema. claro. Sí, sí, sí. Y la designación de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados con una experiencia, podemos decir, corta dentro de la política. No, a ver, es una experiencia que tiene, básicamente breve, pero Sí, esencialmente breve, es claro, en la eso. provincia de La Rioja. Claro, sí, sí. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Es un Menem, ¿no? Sí. Es un Menem, digo, Sí, apareció sí, Eduardo sí. Menem, no es un hombre que llega de ningún lado. Está al lado de él alguien que trabajó históricamente con Eduardo Menem, que es un hombre con mucho oficio en los manejos parlamentarios, mucho oficio. Y esto, mira, en el año, hace 40 años, tampoco ninguno tenía demasiada experiencia, Sí, sí, se sí. remangaron, Sí, totalmente, Chupete sí. venía de estudiar, Manzano, venía de hacer, recibirse de médico en Mendoza, 27 Jaroslavski manejaba un diario, tampoco tenían demasiada experiencia, venían muchos con algún inconveniente porque habían estado presos en la dictadura. Se arremangaron y más o menos salió adelante. Claro. Pero sí, Sí. pero yo coincido en que hay cuestiones parlamentarias, técnicas, y sabés que lo que te enseña el Congreso, más cuando no tenés número, es muchas veces a perder y a ceder mucho. Claro. No, a y lo que importante es ver conquistás si... un poquito de todo lo que querés. Lo Y esa es una importante es gimnasia. si Sí. se va a recostar en Cristian Ritondo o algunos referentes del PRO con experiencia parlamentaria como para dar sus primeros pasos, por lo menos, ¿no? Es que yo creo que ahí, eso es bueno lo que decís, Martín. Yo creo que lo que hizo él al decir el candidato es Martín Menem, creo que puso la carga y la responsabilidad en manos del PRO. Porque Sí, digo, claro. puede tomar una actitud distante. Ellos dijeron ya, che, vamos ley por ley, Ley por dijeron ley, en el claro. PRO. Y yo creo que eso es un problema, porque el votante de Mauricio Macri es muy mileísta a esta hora. Sí, Quiere claro. que le vaya bien, no quiere que vos le pongas piedra, No. quiere que lo apoye. Entonces, la verdad, tiene, como yo Sí, digo, claro. ¿cuánto margen tiene un dirigente piquetero para salir a la calle el día 11? No, claro. Y puede ser, pero los primeros 60 días, y mucho menos un dirigente del PRO. Tiene que Totalmente. ir a acompañar porque así lo resolvió en la votación popular, me parece. Exactamente, Y encima sí. con Patricia Bullrich como próxima ministra de Exactamente, Seguridad. Exactamente, siendo parte de esto. Ahora, Sí. la pregunta es, ¿esta designación de Martín Menem también tuvo un cierto eco después de lo que fue la reunión de Cristina con Villarroel? Algo que hicieron de manera Pero por separado, yo creo que que- lo hicieron en buenos términos. Yo creo que te digo la verdad, opinión personal, Sí, me parece que se sobredimensiona lo que pasó. Cristina, ¿qué es lo que dice? Dice, che, históricamente sí. se nombra a alguien de tu propio palo Sí. porque está en la línea sucesoria. Sí, Está es muy algo bien, ¿eh? normal. digo, La designación de Martín Menem Pero está no, muy bien. pero ¿me entendés? Ella que dijo, hay que nombrar a los propios, digo, porque para Martín, para Milei, poner a un hombre del PRO, tercer lugar en la línea sucesoria, poner un hombre que no sea propio en el presidente alterno es como que no te cierra. Sí, es raro. Y después te digo, yo creo que lo que dice Cristina es, mira, vos ponés a los tuyos y nosotros vamos a jugar el rol de oposición. Claro. Yo te digo, yo creo que hay una mirada que no la termino de entender en el PRO, de decirle, ya el PRO lo que no terminaba de entender es que ellos son el oficialismo ya. No tienen que Sí, ir a sí, decirle, yo te voy a apoyar, si vos ya sos parte de la situación. Totalmente. Y Me parece a mí, con un Ministerio de Seguridad y uno de pero Economía. pero eso es otro problema, porque ese es el problema entre Macri y Bullrich. Sí. Pero vos, Claro. vos tenés que jugar conmigo. Claro. Vos Salvo ya que, sos parte. salvo que en el paquete de leyes que mande Milei haya alguna locura, Claro. pero todo indica que va a haber un apoyo. Pero digamos. además digo, viste, yo creo que no tienen, no tiene margen el PRO para diferenciarse de Milei, No, claro. como tampoco tiene acá. ¿Qué te dice a vos el oficialismo de acá? Dice, mirá, que nosotros no vamos a poner ninguna traba, que junten ellos los votos, nosotros no vamos a oponernos, porque en términos sociales y políticos, un candidato que ganó con el 56%, vos lo podrás cuestionar dentro de un tiempo, pero no el Claro. 11 de diciembre. Claro. Sí, totalmente. ¿Sabés de qué órbita lo miraba esto de la reunión? Es decir, Martín Menem se lo ve, ya por lo menos en las primeras declaraciones, fue contundente con la continuidad de esta frase de no hay plata, esta fue la primera declaración fuerte, pero de todas maneras se lo ve una persona con un perfil mucho de diálogo, de poder hablar, de poder tener una reunión ante un proyecto en el cual tal vez no se pueden poner de acuerdo. Y miraba sobre todo la posible estrategia de poder acordar en ciertas leyes que seguramente el actual oficialismo no esté de acuerdo,
Y bueno, tal vez con esta reunión que han tenido Cristina y Villarroel y con la designación de Martín Menem, tal vez poder atraer un poco más a lo que será la futura primera y minoría. atención también que, bueno, Sí. en el comunicado dice que, el comunicado de Milei, que la agenda que mantuvo esta mañana el presidente electo estuvo en una reunión de gabinete Nicolás Pose, Luis Caputo, Guillermo Franco, Diana Mondino, y los incorporaron a Patricia Bullrich, a Petri, y bueno, y estaba Karina Milei, con lo cual, digamos, ya los incorpora a Milei a la fórmula del PRO, la fórmula de Juntos por el Cambio, al nuevo gobierno, ¿no? No es una cuestión decisoria en el complejo y atomizado mundo de la Unión Cívica Radical. No es lo más complicado. Pero es un problema más lo de Petri, me parece, ¿eh? No sé qué van a decir. Es decir, la incorporación de Claro. Petri para el radicalismo. Digo, Bueno, y más, claro, ¿sabes qué sí. pasa? Yo creo Sí, que totalmente. me imagino que Petri por lo menos con Cornejo lo habló. Sí, Han claro, sido adversarios sí, con claro. muy buen vínculo. No, ellos, pero tiene buena relación, sí, claro, claro. Por eso. Sí, es un tema a explorar, porque el radicalismo ahora va a tomar alguna definición, seguramente, apoyando o no, cuestionando lo que sea, pero va a tener, porque Petri es un hombre del radicalismo. No, pero yo te digo, a ver, lo que yo creo que va a pasar en el Congreso, yo no sé cómo va a ser Martín Menem. Claro. Martín Menem tiene que juntar 129 diputados. El oficialismo actual tiene 108. El trabajo de Eduardo Menem será juntar a todo lo que es el PRO, todo lo que es el radicalismo, a hablar, que yo creo que va a encontrar mucho consenso con Schiaretti, mucho consenso con varios partidos provinciales, remar y remar, tenés que sumarle a los 108, tenés que sumarle 105 más, que son 113 de la izquierda, te quedan 130. Yo te digo la verdad, no creo que ahora puedas pescar votos de, no Vos sé, dentro de un dijiste, tiempo. Pato, No creo que pueda vos dijiste, pescar Pato, votos del actual Eduardo oficialismo. Menem, en Sí. realidad es Martín Menem. ¿Dije Eduardo Menem? Pero está bien, Ok. pero está Claro. bien, el fallido viene a Claro. colación porque es el hijo de un hombre que, Caballero. Sí. no, aparte, Claro. fue un hombre Formado. de consensos, Sí. fue un hombre que en el Senado piloteó toda la reforma constitucional del 94, un hombre que fue presidente de la Convención Constituyente de Santa Fe, año 1994, entre mayo y agosto del 94 ahí en Santa Fe, y logró consensos importantes y los hubo. Claro, vos estuviste ahí, claro. Por supuesto. Además estaba, esto es para los más jóvenes, cuando arranca el menemismo había como dos sectores. Uno, el celeste, que era el sector más dialoguista con la oposición y con Exactamente. el cafierismo, que eran básicamente Eduardo Menem y el flaco Bauzá. Exacto. Y estaban creo que era una estrategia de Carlos Menem, Los ¿no? más duros. Estaba más duro, estaba Alberto Coan y había... Corach. Exactamente. Pero eran los celestes y los rojo punzó. Exacto. Rojo punzón, es lo que me acordé. Bueno, Claro. pero Eduardo Menem, el padre de Martín Menem, era un hombre con mucha formación, Sí. 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 Fue senador 22 años y efectivamente con buen diálogo con todos. Totalmente, ¿no? Aparte logra reformas profundas en esa reforma constitucional, acuerdos con hombres de peso, a ver, Carlos Lasky, Sí, Alfonsín. después al final la relación se complicó un poco, pero donde había una muy buena relación política y personal era entre Jorge Lloma, senador, Sí, claro, otro sí, que sí. fue ministro del gobierno en La Rioja, un sobrino, pariente de Carlos Menem, Sí, claro. y Cristina Fernández. Cristina Fernández, que era como muy hostigada en su momento en el Senado, con el que tenía vínculos era con el negro Lloma, efectivamente, claro. hasta el final. Exactamente. Sí, sí, no sí. así con Eduardo Menem, ¿no? No, claro, Claro, no, claro. Y exactamente. tampoco, lo que pasa en ese momento el compañero de Cristina, el otro senador por Santa Cruz, tenía buena relación con el menemismo, efectivamente. Exactamente. No Así nos que bueno, olvidemos también que tiene que haber una reformulación de este bloque de Unión por la Patria. sí, Sí, no claro. sé Hay qué que va a ver pasar, también sí. cómo... Sí, no sé qué va a pasar, la verdad. Claro. Ahí todos apuestan a la continuidad de Germán Martínez, pero No, estoy sí, sí, equivocado. sí, no Estuvo digo- aquí no en digo que no. DTV Ah. Germán Martínez el día jueves, le hicimos una larga entrevista donde dijo, bueno, yo pongo a disposición, La obviamente, sí, el cargo. y a ver qué va a pasar en adelante. Claro. Él está abierto a cualquier posibilidad, pero yo creo que es un hombre de diálogo, es un Sí. hombre que me parece que... No, pero no apuntaba ahí, Pero- no apuntaba sí. a la presidencia del No, bloque de claro. Germán Martínez, Y- sino digo del por peronismo, internamente, de, claro. de Unión por la Patria en general. Ahora te digo la verdad, por ahora no. No lo veo, por lo menos en este verano.
Después ya hay Juan Grabois salió con un tuit Pero Grabois muy no es fuerte. diputado. No, ya lo sé. Habló de la conformación de Unión por la Patria, que fue la última boleta que se puso por parte del oficialismo en las PASO. No lo veo. Conocemos puede que hay ser, no lo división, veo, no lo veo, digo, en este esquema, tiene un par de diputados Grabois acá. Sí, pero por bueno, eso digo. se verá. Yo creo, la verdad, que después vamos a hacer los números. Que tiene un trabajo arduo Martín Menem para juntar votos para la ley. Yo creo que tiene un trabajo arduo. Y creo que lo que puede pasar es que en algunos aspectos haya respaldos para algunas leyes y más oposición a otras, ¿no? Digo, por lo que estuve viendo, me parece que, por ejemplo, si se intenta avanzar con la privatización de YPF, que tampoco sería de manera inmediata, ahí sí veo que sería como muy arduo. Otras cosas... Ley de ministerio, reducción de secretaría, no creo que haya. A mí lo que me dicen problema. Dentro del espacio de la libertad avanza es que la idea de estas 500 páginas, proyecto de ley ómnibus, sería tirar lineamientos en cuanto a temas privatizaciones. Claro. Y no ir en profundidad. Esto significa que va a requerir un proyecto de ley aparte si quiere avanzar en privatizaciones. Y otra cosa, esta semana hubo al final mucho ruido porque reaparecieron denuncias contra Rodolfo Barra, que va a ser el procurador del Tesoro. Bueno, por su pasado antisemitista. Atención, que los colegas que hablan y cubren información judicial te dicen que es un gran administrativista, Barra, un tipo que lo van a tener en el gobierno o públicamente o de manera reservada, una decisión de Cunio Libarona. Esto sí termina no siendo el procurador del Tesoro, pero es un fuero, el derecho administrativo clave, porque va a haber, si vos avanzás con desregulaciones y con privatizaciones, va a haber mucha demanda que llega a la justicia. Y entonces, bueno, la justicia va a tener un rol clave, que en algún momento, con otro marco político, porque había mayoría en diputados y senadores, esa justicia se inclinaba globalmente para las decisiones del Ejecutivo. Habrá que ver qué es lo que pasa ahora, pero intentan que de la mano de Barra esa instancia se repita. Es un tipo muy bien ponderado en términos técnicos. Hay que ver si sostiene esto, donde la DAIA fue la más cautelosa. Dijo, bueno, esto pasó hace mucho y pidió perdón, dijo la Ante la ausencia de un DROMI, exactamente, bien necesita un Barra. Milei es lo que plantean, un Barra que, como bien vos decías, Pato, es un ordenador técnico en términos administrativos, parlamentarios, un hombre que sabe de toda la estructura del Estado, pero, por cierto, está este tema de su pasado antisemitista, que ya empezaron los cuestionamientos de la DAIA. Que le había costado en su momento el cargo de ministro de Justicia. Exactamente. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Recién hablaba Gonzalo de la diputada Crescimbeni. Vamos con este material. Estamos en la primera mañana. En un ratito, la primera nota, por favor. Y el día de hoy nos juntamos psicólogas perinatales que trabajan en sanatorios, nos juntamos autoras de libros e ilustradoras infantiles que trabajan y abordan la muerte para nuestros pequeños y nuestras familias. Nos juntamos con las directoras de la Fundación Aiken, que es una fundación que está acá cerquita y trabaja sobre duelo en familias. Así que es un día muy especial. Vamos a reconocer 5 libros que abordan la temática y para mí no hay manera más emocionante de terminar este mandato que estuvo en mi caso muy signado por la maternidad y en particular por lo que me tocó vivir el año pasado con la muerte de mi hijo Silvestre, así que acá rodeada de mi familia, muy emocionada, la verdad que gracias. Para empezar fue muy increíble que justo, digamos, fue casualidad o no lo sé, pero digamos, cuando yo estaba todavía en licencia, hacía 3 semanas que había muerto Silvestre, estaba Rufi Laneo y vine a la Cámara y a las poquitas semanas se trató la ley Giovanna. Giovanna hoy no pudo venir, pero nos mandó un videíto que en definitiva fue la ley que acompaña, la ley de duelo perinatal, que acompaña a todas las mamás y familias, que si les llega a pasar, ¿no? Dios quiera que no le pase a nadie, porque es lo más doloroso del mundo, pero como aprendimos que es algo mucho más común de lo que se sabe, porque nadie habla, porque es algo muy tabú y porque es muy doloroso y la gente está acostumbrada a vivir el dolor en silencio, cuando te toca, esta ley lo que hace es promover que vos puedas tener primero formación, digamos, las personas que te acompañan, los médicos, que sepan que te tienen que ofrecer poder estar con tu hijo, que lo puedas tener en brazos, que lo puedas vestir, que te puedas sacar fotos, que puedas elegir no estar en la sala de maternidad mientras te recuperas y puedas estar en un lugar diferente, que puedas elegir con quiénes compartís ese momento, que puedas también mandar a estudiar
cuidar la placenta, son un montón de cosas que acompañan y en ese momento vos estás aturdidísimo porque es como, digamos, el fin y el principio. Es, en mi caso con gemelos fue Claro, una vos experiencia tenías que otro todavía claro. no termino de asimilar. Ah, es total. Al mismo tiempo la vida y enamorarte de tu hijo y enamorarte del otro que también acaba de llegar y se acaba de ir, ¿no? Pero primero la ley creo que es muy fuerte y por suerte se aprobó ya en Senado, digamos, y está en vigencia para que en todas las maternidades del país, públicas y privadas, todas las mamás y todas las familias puedan tener ese acompañamiento con psicólogas perinatales como la que yo tuve, que fue extraordinaria, para en ese momento empezar ese camino de acompañarse y de reencontrar el sentido. Bueno, ahí estamos, recordamos todo esto en la previa de lo que es la asunción de Javier Gerardo Milei el próximo domingo, y lo que va a pasar el día 7 y lo que está aconteciendo con designaciones en el Ejecutivo y en el Parlamento. Diga, Gonzalo. Bueno, este evento, para ser claros, justamente familias e infancias en duelo. Este fue un evento que realizó justamente la diputada Camila Crecimeni, donde se hicieron aportes justamente para este tipo de situaciones, además de que también se reconocieron a las autoras de 4 libros puntualmente que están referidos a toda esta situación de la pérdida perinatal, la pérdida familiar. Bueno, justamente lo que ha hecho Camila Crecimeni es a aquellas autoras de los libros que fueron reconocidos justamente con carácter, en este caso, de lo que significaron en aquel entonces cada una de estas pérdidas y con el reconocimiento de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, justamente que lo que abordaron fueron los duelos perinatales y familiares. Las autoras de los libros Nuestro Árbol de Jacarandá, Recuérdame, Dónde está la abuela y Universos Fugaces. Estos son 4 libros reconocidos de interés. Y fíjate, Pato, que no se trata solamente de la pérdida perinatal, como le ha sucedido en este caso a Camila Crecimeni, sino habla de algunos casos como ¿Dónde está la abuela?, los niños que tienen un lazo muy importante con algunos familiares y que los pierden en la niñez y después empiezan a hacer las famosas preguntas: ¿dónde está la abuela? O ¿dónde está, seguramente, como se ha preguntado y ha contado, por ejemplo, la hija, ¿no? Que preguntaba dónde estaba la hermana, porque el crecimiento justamente ante otro hijo que han tenido antes era de esperar a 2 hermanitos o hermanitas, y en el caso de nació uno solo, y por eso ante la pérdida del otro hermanito o de la hermanita, justamente lo que ha hecho Camila Crecimeni es explicar no solamente en general cómo se suelen abordar estos temas, sino además, Pato, que contó la experiencia que vivió la hija, que es un poco más grande, y que tuvieron que explicarle básicamente que en lugar de tener 2 hermanas iba a tener una sola. Así que un evento muy importante, y estuvimos allí con las cámaras de Diputados Televisión para cubrir este evento. Bueno, muy bien. Vamos ahora con lo siguiente. Lo que va a ir aconteciendo en materia de actividad parlamentaria, ya lo estaba explicando recién Gonzalo, desde acá hasta lo que queda para el transcurso de esta semana no va a haber actividad en el Congreso que termina su año parlamentario el 10 de diciembre, y vamos a estar atentos a todo lo que puede pasar en materia de novedades a partir del día 11. Porque lo que hay es que lo poco que han dicho los diputados y senadores más cercanos a Milei es que se viene un paquete grande, pero sin demasiadas especificaciones, ¿no? Algunos te dicen que está trabajando Sturzenegger, otros te dicen que no. Y sí tengo lo que te dice parte del peronismo, que algo hablábamos recién con Martín. Dice, mirá, vamos a ver, pero creemos que no podés diversificarte en la oposición. ¿Qué es diversificarte en la oposición? Bueno, mirá, vamos a ver el paquete, pero si, por ejemplo, se pretende privatizar YPF, cosa que yo he hablado con gente cercana a Libertad Avanza y tampoco lo tienen tan determinado. ¿Por qué? Porque es un momento muy particular en materia de empresas petroleras, ¿no? Digo, vos tenés mucha bibliografía y mucha casuística que te indican lo contrario. Petrobras cambió de Bolsonaro a Lula, de Lula a Bolsonaro, y Petrobras sigue siendo del Estado. Ni hablar lo que ha pasado con los cambios en el gobierno de México con Pemex,
Lo mismo pasa, y mirá que van, de gobiernos de centro derecha, centro izquierda, acá nomás acá al lado, en Chile, y tampoco se modifica la estatalidad del cobre chileno, del petróleo, ni hablar de Noruega, ni hablar de un montón de modelos, así que no estaba como tan definido esto de lo que va a pasar con YPF. Lo que a mí me decía parte del actual oficialismo es, mirá, si vienen con un paquete grande donde quieren modificar ministerios, modificar secretaría, trataremos de ponernos y de oponernos a lo que nosotros consideramos que es más importante, que es YPF. Ahí sí vamos a trabajar mucho porque nos parece como muy desatinado. En las otras cosas no tenemos fortaleza parlamentaria para oponernos a todo. Elegiremos las cuestiones con las cuales queremos confrontar, pero repito, desde aquí se irá viendo, todavía el paquete no está. La hora 10 de la mañana con 35 minutos, presentación y hablamos con el diputado Pedrini, por favor. Ahí estamos. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. ¿Dónde está? ¿En el Chaco? ¿Acá? ¿Dónde, diputado? Buen día, Buen Carlos. día. Estoy en Resistencia. Ah, en Resistencia. Estoy en Resistencia, en el Chaco. Sí, sí. Bueno, Ya digo... mañana voy para allá, Ah, así que... lugar mañana emblemático. ¿Empezó o está en Resistencia? Que no le entendí. ¿Cómo es eso? Bueno, No. pueden ser las dos cosas. Bueno, a ver, primero... Resistiendo en Resistencia. Escúchame una cosa. Primero, me parece... ¿Lo conoce a Martín Menem? No. No, no tengo el gusto. Está. Y esta decisión, que yo creo que no es tan sorpresiva, pero ¿a usted qué le pareció? Decir, mirá, pongamos a uno propio y después seguimos viendo. Bueno, por cómo estaba la situación, me parece más lógico que quienes ganaron la elección y no quienes salieron terceros en una primera vuelta, presidan la Cámara de Diputados, ¿no? Me parece que el PRO no tenía ningún mérito para estar presidiendo la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados o la preside la primer minoría o quien tiene la mayoría de los legisladores, o se opta por poner a alguien que siga la línea sucesoria, se defiende la institucionalidad. Esas son los dos parámetros que tenemos. El PRO no cumplía con ninguno de esas cuestiones, ni había ganado la última elección y tampoco es la primer minoría ni la mayoría en la Cámara de Diputados. Así que yo no, la verdad que salvo un arreglo, que es lógico en política también, entre el expresidente Macri y el presidente electo, no había otra razón. No había ninguna tradición legislativa que apoye esa moción. Sí, ya teníamos el antecedente en el 2009, cuando nuestra fuerza política perdió las elecciones parlamentarias y se acordó, pese a que la oposición tenía mayoría, el famoso Grupo A, se acordó que el ex gobernador de Jujuy, Fellner, presida la Cámara. Pero claro, con ese criterio, ¿no? De que había que defender la institucionalidad y en el orden sucesorio de la presidencia era preferible en una elección muy reñida que sea alguien del mismo partido de la presidencia. Sí. Bien. Es interesante, perdóneme, diputado, perdóneme, sí. Es interesante esto que usted rescata el nombre de Fellner, porque la verdad había otro agregado que siempre el presidente de la Cámara tradicionalmente era un hombre de la provincia de Buenos Aires porque es la provincia que tiene más diputados. Y usted lo rescata el nombre de Fellner y es cierto que salvo Fellner, Rafael Pascual con De la Rúa y ahora Menem, si uno mira el historial de presidentes de la Cámara, en la enorme mayoría de los casos es un bonaerense, ¿no? Sí, la provincia de Buenos Aires es como que siempre
se, se arrogó ese Sí, cargo, ¿no? Lo tomó como propio. sí, 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 sí. Bueno, y Pero perdóneme, bueno, acá, a ver, cuando nadie sabe, ni usted, ni yo, ninguno sabemos cómo va a ser este paquete que manda el oficialismo. Pero a priori, ¿ustedes ya votan en contra o habrá que verlo? Al paquete habrá que ver qué artículos y qué incisos hay. habría que verlo. Claro, Definitivamente hay que ver para tomar una decisión. Creo que lo peor que podemos hacer es tomar decisiones sin saber de lo que se está hablando, ¿no? Creo que es un mínimo de respeto por la ciudadanía tenemos que tener en ese sentido. Hay algunos que bueno, que ante los títulos ya se oponen. Bueno, vamos a ver claro. realmente de qué se trata. Juan Manuel, ¿cómo le va? Gonzalo Solabarrieta lo saluda. Quería saber también un poco cómo ha tomado Chaco referido a los sectores productivos más importantes, usted que tiene la óptica de la provincia, cómo se están reformulando después de lo que ha sido este triunfo de Javier Milei. Puede dar obviamente en el medio su propia opinión, si esto cree que lo va a perjudicar en algún aspecto, en algún otro lo puede llegar a beneficiar. ¿Cómo lo está viendo la provincia en general, sobre todo en el sector productivo? Bueno, las provincias del norte, yo digo, siempre son estadocéntricas. Tienen una dependencia del presupuesto estatal, los comercios minoristas, las empresas. Por ejemplo, que se anuncie que se suspende la obra pública fue un golpe muy fuerte, ¿no? Porque la obra pública sí aquí se la nota como una gran dinamizadora de la economía. En cuanto a los sectores productivos privados, el Chaco es el cuarto productor de soja y se está mirando con expectativas, se esperan anuncios, particularmente de quita de impuestos o de gravámenes a las exportaciones, que hay una gran expectativa, ¿no? Lo mismo que con la mejora del dólar también, ¿no es cierto? Hay con la devaluación que mejoraría la competitividad de la producción primaria en Argentina, y el Chaco no es la excepción. Diputado, una consulta, que la verdad recién Sí. mientras lo escuchaba estaba haciendo el cálculo. Si uno mide la última gran elección de Cristina Fernández, que es en el 2011, donde gana con el 50 y pico % de los votos, hasta acá, la verdad que no pasó tanto, pasaron 12 años. Lo que le pregunto es esto, ¿qué cree usted que pasó? Porque hace 12 años, es más, se había promovido el voto después de los jóvenes entre 16 y 18 años, se indicaba que la gran fortaleza del kirchnerismo eran los sectores juveniles, era la patria y el otro, era el vínculo de Cristina en el patio de las Palmeras con los jóvenes, era la Cámpora, era Kicillof, ministro de Economía. Y después, 12 años después, que no es tanto, 12 años que ya son, si querés, 8, uno lo que ve cuando mira el desagregado del voto es que la verdad votaron a Milei el 70% de los jóvenes que tienen hasta 30 años. Ahí la derrota fue contundente. ¿Qué cree que pasó para lo que hace nada más que 10 años era como una gran fortaleza? Hoy fue un agujero negro dentro del oficialismo. Bueno, hay dos cuestiones que para mí son importantes. La primera, la crisis económica. Argentina no crece desde ese momento. El PBI es el mismo después de 12 años, Sí. lo que usted hace referencia. La caída del poder adquisitivo es alto, lo mismo que el aumento de la pobreza. Esto genera que no haya mucha perspectiva. La otra cuestión es netamente cultural,
creo que en ese sentido perdimos la batalla cultural en este tiempo. Hay una cultura de la inmediatez, de los resultados ya, que se impuso con contundencia, ¿no? Lo mismo que las formas de transmitir los mensajes, fundamentalmente a partir de las redes sociales, que produjo una revolución, y nosotros dimos batalla también en las redes, pero evidentemente no fuimos los ganadores. Hubo algunos que lo hicieron mejor que nosotros, y eso, entonces tenés problemas de estructura económica de una nación que no creció, Sí. problemas también, ciertos, te diría que cierta cultura caracterizada ya no por la solidaridad, sino por la inmediatez de los logros y los resultados. Eso no es argentino, ¿eh? No, eso le iba a decir. Ayer estaba viendo el dato sí. de lo que pasó en Holanda, por ejemplo, donde también ganó la derecha. Sumale lo que pasa con Vox, sumá lo que pasa en Hungría, sumá lo que pasa en Italia, efectivamente. Chile, ¿no? Sí. Bueno, entonces, sectores que antes eran minoritarios hoy aparecen con fuerza, con este tipo de ideas. Y además, todo es importante, ¿cierto? La comunicación, el personal, la entrega del voto en las casas, la presencia en los medios de los candidatos, pero sin lugar a dudas que la gran batalla se da en las redes sociales. Sí. Y también ahí hubo otros que lo hicieron mejor que nosotros. Usted sabe que los otros días lo escuché a Jorge Aleman, ¿no? Que es un hombre cercano del pensamiento al oficialismo, y él dice una cosa que es cierta, me parece a mí. Él dice que el primer atisbo de lo que podía pasar, no solo con Milei, sino con estos movimientos en el mundo, le pasa en plena pandemia en la Gran Vía, en España, donde él dice que esto comienza como un rechazo de las sociedades a lo que veían que era un excesivo control de las consecuencias de la pandemia, ¿no? Que nos encerraban, que nos vacunaban, cosa que a mí la verdad sí me llama la atención, porque a mí me parece que era de sentido común que trabajaran para vacunarnos y que nos encerraran para cuidarnos. Pero que él dice que el germen más que económico es ese. Es como una respuesta a decir, che, basta de que el Estado se meta en mi vida, y que ese es el comienzo del posterior devenir de las cosas. Y me parece que puede ser, ¿eh? Yo estoy de acuerdo en que es un capítulo importante, un eslabón importante de esta situación, ¿no? Imagínate, hoy parecería extraño, pero imagínate que te diga en qué horario tenés que salir a correr. Claro, sí. Diputado. Ahí está, claro. Salir a correr de 20 horas sí, a 22. Claro. A ver qué opinas. Sí. Diputado, ¿cómo le va? Martín y Natalia lo saluda. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Diputado, ayer Alberto Fernández hizo una suerte de balance de su gestión, donde no ahorró críticas a Cristina Kirchner, le dijo que no le gusta su modo de hacer política. También dijo que Kicillof no representa a todo el frente peronista. Hubo bastantes críticas, por cierto, como decía, a Cristina Kirchner y el resultado electoral que hubo, que fue obviamente la derrota de Massa. ¿Qué impresión le causa estas declaraciones de Alberto Fernández? Bueno, la verdad es que hubiera preferido que no se expresen de esa manera, ¿no? Creo que, cada uno es libre de expresarse como lo crea conveniente. Sí me parece que en estos momentos debemos hacer los mayores esfuerzos por mantener la unidad, fundamentalmente.
hubo siempre una relación de tensión durante el gobierno entre ellos dos, y ahora se expresa, se hace público lo que sabíamos, ¿no? Esas desavenencias. Creo que Alberto se sintió muy tocado, esto es una interpretación mía, creo que Alberto se sintió muy tocado con el caso de espionaje que se habría realizado al margen de su conocimiento. Yo creo que una de las banderas de su gobierno es el hecho de haber combatido lo que se llama los sótanos de la democracia y demás. Y bueno, ahora vemos que echa a una persona de la FIP, que la expulsa del gobierno por estar acusada de integrar un grupo de lo que él no quería que suceda nunca en su gobierno, que era la inteligencia interior. Eso hay que ver si fue así o no, porque hasta ahora son acusaciones, pero creo que eso lo molestó muchísimo. Ahora, pero diputado, porque creo que si hay cosas que hay que reconocer de este gobierno de Alberto, es el respeto a ultranza de la institucionalidad, el respeto a la justicia, aunque no los fallos son demasiado, a nuestro entender, son demasiado parciales y en beneficio del anterior gobierno. Pero a pesar de todo, él mantuvo el respeto por la justicia, mantuvo a ultranza de que no exista espionaje ilegal, que no se haga ningún tipo de inteligencia interior, y la obra pública. La obra pública fue excepcional, te diría, al menos para las provincias, iba a ser recordada durante su gobierno. Ahora, lo que le decía, diputado, en función de estas definiciones de Alberto Fernández, lo que usted dice que no ayuda un poco a la unidad, ¿puede haber alguna repercusión en la Cámara de Diputados de todo esto, digamos, de este clima que se está viviendo dentro del peronismo en relación a eventuales rupturas, diferencias internas, separación de algún tipo interno del bloque? ¿Qué puede llegar a ocurrir a su modo de ver? Las diferencias están, las diferencias son inocultables, y nosotros, hay muchos legisladores en la Cámara Alta y en la Cámara Baja que tienen fuertes compromisos con sus provincias. De cumplirse los anuncios de Milei, las provincias van a estar refinanciadas. De 24 distritos, 19 van a tener problemas reales para el pago de los salarios. Eso va a generar una situación de negociación y de tensión política, donde muchos legisladores van a tener que optar entre votar por sus convicciones o votar por evitar que exista una cesación de pago o un atraso de pago en sus provincias. Va a haber una suerte de destrucción. Sí. Sí. En consonancia con esto que está mencionando, diputado, ¿no? En este contexto de que usted marca que las diferencias están, no solamente en el Senado, sino aquí también en la Cámara de Diputados, la pregunta es, ¿han tenido una reunión? Entiendo que sí, pero en una reunión importante del bloque para saber cómo sobrellevar todos los proyectos que ya estaban aprobados, que se esperaban tratar en una próxima sesión. Obviamente que según el perfil de quien haya ganado las elecciones iba a ser todo diferente en caso de que gane Massa o en caso de que gane Milei, pero me gustaría saber
como bloque, ¿qué están pensando en referencia a los posibles proyectos o cuáles son justamente los proyectos que quieren impulsar y empujar de todas maneras más allá de que se haya perdido la elección? Bueno, yo creo que la elección, los proyectos que impulsábamos tenían que ver con un proyecto de país, ¿no es cierto? Por ejemplo, el desarrollo del GNL. Bueno, ahora lo podemos seguir impulsando, y bueno, a lo mejor lo podemos seguir impulsando legislativamente. Ahora el gobierno lo va a ejecutar, no sabemos. Claro. No, parecería ser que no, que tienen otra visión. Otro de los proyectos eran los recursos, un presupuesto que incluía distintas obras públicas y, por ejemplo, la reversión del gasoducto del norte para permitir mandar gas a Bolivia y continuar la exportación a Brasil. ¿Van a continuar con esto o no van a continuar? No. Yo creo que ahora quienes ganaron las elecciones deben mover las fichas. Claro. ¿No? Y nosotros decir si estamos de acuerdo o no. Nosotros representamos al 44% de la ciudadanía que le dijo que no al proyecto que ganó. Por lo tanto, tenemos que representar a estos sectores. Pero yo creo que nuestros proyectos de leyes que reflejaban un proyecto de país, hoy entran en un impasse. Obviamente. Hoy entran en stand-by. Diputado, Veremos. estamos. Es así. La oposición está para oponerse. La agenda va a ser la agenda del oficialismo y vamos a estar discutiendo todas las cuestiones que conocemos por los títulos, ¿no? Esto es, si hay reducción de ministerios, si hay privatizaciones, si hay desregulaciones. Esa va a ser la agenda, obviamente. Y lo otro, quedará para otro momento. Diputado, bueno, usted tiene mandato 2 años más, ¿no? Sí, tengo 2 años más de mandato hasta el 25. Sé que no. Ahora se abre, bueno, un congreso con 3 fuerzas políticas. Nosotros tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos por mantenernos unidos. Creo que la gestión de ¿no es cierto?, de Germán Martínez es una suerte de garantía de esa unidad, claro, ¿no? Creo que él es quien está en mejores condiciones de mantener la unidad. Esperemos que así sea. Perfecto. El diputado Pedrini en la provincia del Chaco, en Resistencia. Diputado, muchas gracias. Buen día y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Muy buen día. Chau. Bueno, estamos con el señor Martín Di Natale, que vamos a hablar en un ratito otra vez de lo que significa la no firma de este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Martín, que yo no termino de entender por qué no se firmaría, si lo firma Brasil y eventualmente lo firmaría después cuando suma el gobierno de Milei. No entendería esta oposición de ahora, pero bueno, lo explica el señor en un ratito. Y estamos también con Gonzalo Solabarrieta y más información. La pausa, ya seguimos. Aquí estamos y recién nos encontrás, estamos en Diputado TV. Tenemos un proyecto justamente de reforma del Código Penal, acá en el Congreso de la Nación, que tiene que ver con las figuras del sicariato y las balaceras. Existen ataques, por ejemplo, a la propiedad privada, pero no existe la figura puntual de sicariato.
Obviamente existe el homicidio y todo lo que ya conocemos, pero no. Becario es aquel que le pagan para matar. Contratado para matar. Cometer un homicidio, un asesinato. Hacer eso que hizo Macri, endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y contraer una deuda a 100 años, es gobernar prácticamente por 100 años la Argentina. Esa es la eficiencia de esas medidas, porque quien toma una medida así no está desprovisto de que esa medida tiene esa capacidad de ser perenne durante 100 años y condicionar otras decisiones de la Argentina. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano, en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas.
Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 4 minutos, lo anticipaba recién Martín Di Natale al comienzo, está confirmado el mendocino Luis Petri, radical, como el próximo ministro de Defensa. Digamos sobre esta cuestión que acaba de hablar también Ricardo Gil Lavedra, un hombre del radicalismo, hoy que yo tenga presente no tiene cargo, pero fue jefe de bloque del radicalismo, que dijo que la Unión Cívica Radical no va a participar de ningún gobierno de derecha, acaba de decir Ricardo Gil Lavedra en un encuentro reciente, así que bueno, se irá viendo. Recordemos, claro, que Petri es un hombre del radicalismo, se desempeñó como diputado nacional por Mendoza entre el 2013 y el 2021, cumplió así 2 mandatos consecutivos, había sido diputado provincial también. Hizo una buena elección efectivamente contra Cornejo, una elección sorpresiva, buena elección. Eso, sí. Exactamente. Sí. Y bueno, participó como vocal en las comisiones de comunicaciones e informática, en la Cámara de Diputados, de Justicia, Legislación General, Legislación Penal, formó parte también de las comisiones de control, prevención, adicciones y control de lucha contra el narcotráfico, de seguridad interior, de transporte. Bueno, es un hombre que se dedicó también a todo el tema de seguridad y Fuerzas Armadas. En 2021 votó a favor de la ley de promoción de acceso al empleo formal, se opuso a la ley del aborto. Mira vos. Y bueno, un hombre durante la pandemia estuvo a cargo de todo, o por lo menos de los reclamos de los varados. Y un hombre, como decíamos, que ahora se posiciona ministro de Defensa junto con Patricia Bullrich, de los hombres de Juntos por el Cambio dentro del gobierno de Milei, como ministro de Defensa. Mira vos. Bueno, Luis Petri. Vamos con Fabián Waldman. Fabián, ¿estás dónde, Fabián? ¿Qué decís? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, estimadísimo Pato, compañeros en la mesa. Sí. Estoy esperando el regreso del presidente electo Javier Milei, que luego de la reunión que mantuvo esta mañana con el jefe de gabinete futuro, Nicolás Pose, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, Luis Caputo, el ministro de Economía, también la presencia del ministro de Infraestructura, la propia Karina Milei. De alguna manera, bueno, entendemos que el comunicado posterior con el nombramiento de Luis Petri se dio a partir de esa reunión. Un punto para destacar. Pero perdóname, Fabián, perdóname. Yo enseguida vamos al punto para destacar, pero te hago una pregunta que vos la debés tener, Waldman. Y la pregunta es esta, por lo que estás siguiendo hace ya una semana larga al presidente electo. Te pregunto esto, vos tenías históricamente presidentes como Perón, que se levantaba a las 5 de la mañana porque decía que lo bueno era amanecer 2 veces porque dormía la siesta. Tenés otros que, como Macri, que decía, mira, yo terminaba, la verdad, la jornada la quería terminar a las 7 porque terminaba con la cabeza muy complicada. Otros que son de llegar 9 de la mañana, 10 de la mañana a gobierno. Tenés distintos hábitos. Por lo que vos sabés, ¿cómo es Milei Javier Gerardo? Se levanta a las 6, desayuna, hace gimnasia y está trabajando a las 7, se levanta a las 8, escucha radio, lee los diarios. ¿Cómo es el presidente que viene, Waldman? A ver. Digo porque esta reunión fue temprano, la de hoy. Claro, en principio lo que uno puede decir es reiterar las palabras que él viene sosteniendo y por las cuales en principio va a enclaustrarse de alguna manera en Olivos, en la residencia de Olivos. Él dice, soy un work alcoholic. Ah, mira, está bien. Para la audiencia de Diputados TV, work alcoholic quiere decir un adicto al trabajo. Sí. Y en ese sentido habrá que ver si efectivamente se verifica. El hecho de que se recluya en Olivos tampoco da permiso u oportunidad para constatar a qué hora se pueda levantar, más allá de lo que digan sus allegados, o a qué hora pueda llegar a tener sus primeras audiencias. No, pero digamos, Fabi, la verdad, a vos te consta, esto de trabajar en Olivos, a lo mejor él lo hace 24/7 y va a ser distinto,
pero uno recuerda que, qué sé yo, Alfonsín trabajaba en Olivos, los dos Kirchner trabajaban en Olivos. La verdad que es una cuestión, es un lugar amplio, cómodo. Me parece que todos lo estaban haciendo, ¿no? Y esto de cada vez usar menos gobierno también es una cuestión que se va dando con el tiempo, me parece, ¿no? Sí, da lugar a mayor tranquilidad, menos miradas curiosas, saber quiénes entran, quiénes salen. Tenés el perro cerca, claro. La verdad, en serio, tenés los chicos, los nietos, la verdad, lo digo en serio. Sí. Pero la diferencia está en, bueno, si uno toma, yo no estuve en la época de, por ejemplo, Cristina, ella iba al mediodía a Olivos, a la Casa Rosada. Sí. Alberto Fernández llegaba también en su primera época 10:30, 11 de la mañana, quizás un poquito más temprano. Bueno, será otro tipo de relación con, en este caso, los que habitualmente estamos aquí, Fabi, en la Casa Rosada. Y te pregunto, ¿y esta reunión que vos decís estuvieron todos? Porque tuvo Patricia Bullrich, tuvo Toto Caputo, ¿para qué fue esta reunión? Bueno, entiendo para seguir delineando las medidas a tomar. Todavía falta llenar casilleros. Allí entre los más importantes podemos nombrar, por un lado, el del Banco Central, por otro lado, la AFI, la Agencia de Inteligencia del Estado, también la aduana y todo lo que tiene que ver con el área de salud, que ni siquiera ha tenido el nombramiento oficial en un parte de la que va a ser la titular de Capital Humano, Sandra Petovelo, pues no está definido. Uno entiende si el Ministerio de Salud será una secretaría o se mantendrá como actualmente con la titularidad de Carla Bisotti. Todas esas son cuestiones que están por llenar en el casillero. Hace unos días nos decían, bueno, están todos los ravioles completos. Pareciera que no es tan así. Que no es tan así. Che, Fabián, te pregunto, porque la verdad que yo no conocía la historia, pero la vi los otros días, me parece que algo va a crecer eso. Yo no sabía que habían sido compañeros de estudio, habían estudiado juntos economía en la UB, en la Universidad de Belgrano, Diego Valenzuela y Javier Milei, que habían sido compañeros, cursaron casi toda la carrera. Valenzuela cuenta, dice, a mí Milei me ayudaba en análisis matemático y yo lo ayudaba en las materias más humanísticas. El tema es que la verdad, ese año yo trabajaba con Diego, hacíamos un programa y Diego era un muy buen periodista deportivo. La verdad, sabía mucho de automovilismo, mucho de fútbol, pero no me contaba que era compañero de un tal Milei en ese momento. Pero en el 93, pero tuvieron una reunión larga, se respetan mucho, me parece que a lo mejor, no, Valenzuela es el intendente por tercera vez de 3 de febrero, pero ojo que hay algo puede alumbrar, me parece, Sí, yo creo lo mismo. De hecho, ha estado en un par de programas en las últimas jornadas Diego Valenzuela. Le falta una pata concreta en la provincia de Buenos Aires a Javier exactamente. Milei. No tiene estructura propia. Sí. Así que creo que puede llegar a alumbrar. Lo que sí me dijeron hace un rato con respecto a la Cámara de Diputados es que, por lo menos de una fuente muy cercana a Martín Menem, es que aguardaban que en principio quizá la reunión de transición entre Moró y Menem fuera esta mañana. Mañana. No hay confirmación, no hay confirmación oficial en ese sentido. Pero lo que es interesante es que hay alguna novedad. Acá unos compañeros hay movimiento. ¿Algún movimiento hay? Parece que hay un movimiento aquí. Esto es en vivo y en directo. Sí, más allá de esto, te cuento que la otra cosa que me informaron es que la colega Marcela Pagano quizás sea la jefa del bloque de La Libertad Avanza. Mirá vos. Porque también, en su momento habían señalado que Marcela podía ir a medios, pero eso quedó descartado me parece que hasta aquí es la confirmación de una licenciada de apellido Selter, ¿no? Me parece que eso está como confirmado. Creo que sí. Él va a tener el contacto con la prensa, mientras Adorni será el secretario de Comunicación y no tendrá contacto
con los periodistas. Explícame eso. ¿Cómo? El vocero presidencial, mejor dicho, es Adorni, ya está confirmado eso. Pero el vínculo con los periodistas lo tendrá Adorni, me parece, ¿o no? No, en principio creo que no. Mira vos, sería al revés. Lo tendría Selter. Mira vos. Y todavía no se afirmó. Otra persona que está dando vuelta que podría ser Eduardo Rose, que también fue nombrado. Sí, como número 2, Eduardo. Ahora, la pregunta es, Adorni va a... Hola, Fabi, buen día. En Twitter, Adorni es un tuitero bastante reconocido, hay que decirlo, suele utilizar con críticas y la palabra fin y un punto. El otro día tuiteó poniendo esto que ya es una insignia del actual gobierno que está por asumir de no hay plata. Punto fin puso. Digo, ¿la comunicación a partir de ahora será distinta? ¿Pasaremos a una formalidad un poco más distendida? No sé si más distendida, pero la verdad me parece que lo que marcó una línea del mileísmo en toda la campaña, que es mucha preponderancia de las redes, me parece que también será una característica. Yo no sé cómo van a manejar lo más concreto, lo más oficial, pero creo que el rol de gente como Iñaki y demás, creo que seguirá, me parece. Pero siendo fundamental, A ver, no sé cuánto sabe Balman de esto. A ver, Fabi, decime. No sé más que lo que saben ustedes. Claro, está bien. Creo que es una cuestión que tiene que ver con una definición. De hecho, ayer brindó un reportaje que no lo suele hacer, el que es el titular o el dueño del canal oficial, entre comillas, de La Libertad Avanza, Mariano Pérez, a Gabriel Sued en Futurock. Con Gaby, sí. Y entiendo que la comunicación va a seguir siendo es lo que corresponde. muy parecida a lo que sostuvieron. Y bueno, resta por definir algunas cuestiones en la Casa Rosada. Un detalle, a ver, si querés con esto cerrar. Dale, cómo no. No, por mí quedate, dale, seguí. Sí. Bueno, del acto del próximo domingo, habíamos dicho que en principio no iba a hablar frente a la Asamblea, parece que ha cambiado de idea, quizá se dirija a la Asamblea Legislativa, luego hará lo propio a la salida en las escalinatas del Congreso, se subirá al vehículo que lo trasladará y a la llegada a Avenida de Mayo, me acaban de confirmar esto, sí, recién hubo una reunión de transición entre la seguridad que sale y la seguridad que entra aquí en el Hotel Libertador, se va a bajar en el Congreso, en el Cabildo de la Nación, caminará los 200 metros que separan la calle Bolívar de la calle Balcarce por Avenida Rivadavia y entrará caminando a la Casa Rosada. Mirá vos, eso, perdóname, Fabi, te pregunto, ¿esto es nuevo o ya se ha dado con alguna asunción? Con algún otro presidente no lo tuve tiempo de estudiarlo. Recién me lo acaban de informar. Bueno, si es así, vamos. Estábamos gestionando un aumento para vos, Waldman, pero si es así, ¿viste? No, porque no lo recuerdo. No, porque lo que pasa es que vos sos más chico, pero no lo recuerdo esto, ¿viste? Del tema de caminar por Bolívar. No te mandé la parte. Bueno, Waldman. Vos sos más chico. Nada. Che, Fabi, bueno, nada. Cuando tengas alguna otra novedad nos comunicamos. Como decís vos, faltan algunas definiciones. Y como decíamos nosotros, con Gonzalo y con Martín, la verdad que cargos que este año se postergaron porque no hay actividad en el Congreso, si Milei quiere razonablemente avanzar con las extraordinarias, los cargos en las comisiones tendrán que definirlo, ¿no? Digo, presupuesto y Hacienda, esa era una de las cosas que constitucionales. Apuntábamos el viernes, la necesidad de la urgencia de definir también, y ahí va a tener que tener mucha muñeca política porque no tiene... Bueno, no, claro. Supuestamente, a través del comunicado de esta mañana, y con esto sí me despido, reclamó los votos de Patricia Bullrich para La Libertad Avanza, ¿no? Si lees a pie juntillas lo que dice el comunicado de la oficina del presidente electo, dice: la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio se integró a La Libertad Avanza. Patricia Bullrich dijo que los votos son de ella. Querrá decir
que los diputados también le pertenecen. Sí, es que yo te digo una cosa, Fabián, es lo que hablábamos recién con Martín y con... La verdad yo creo que no tiene ningún espacio el resto del PRO, aunque te diría que el radicalismo no pueden oponerse a los proyectos que envíe Milei, te digo. Son parte de la victoria, digo. Podrán estar enojados hoy ellos porque están cerca de Macri, enojados con Milei porque lo puso a Martín Menem. Pero en términos de permiso y habilitación por la presión de las urnas, Milei va a mandar los proyectos y yo creo que el PRO no tiene margen para votar en contra, me parece. Pero bueno, ¿vos crees que sí? Bueno, habrá que ver el toma y daca, cuánto hay de resquemor, cuánto hay efectivamente de odio y de amor en estas relaciones interpersonales que terminan las relaciones interpersonales. Sí, totalmente, pero totalmente. Políticas. Totalmente, pero digo, venga el proyecto que venga, el peronismo y Miriam Bregman están habilitados para votarlos en contra. Son parte de la oposición. Por supuesto, claro. ¿Vos te imaginás si hay 4 diputados del PRO que dicen no estamos de acuerdo con Milei y no los acompañamos? El costo que pagan ellos y la conducción política es enorme, te digo, porque los votaron juntos. De pagar costos y volver, nadie está exento. Así que está bien. La historia argentina en los nombramientos solamente que hay en este gabinete nacional nuevo. Sí. Tenés unas cuantas perlitas como para anotar en ese sentido. Ahí estamos, doctor. Muchas gracias. Cualquier novedad nos comunicamos de vuelta, Fabián. Abrazo grande, Pato, para ustedes también, Martín y Solabarría. Bueno, Pato, algunas definiciones. A ver, Julio Cobos acaba de tuitear felicitando a Luis Petri. No es un dato menor, por el desafío frente al Ministerio de Defensa del nuevo gobierno, tu compromiso con el trabajo. Y eso que habían jugado en contra en la interna mendocina. Por eso digo, hay señales interesantes. Esto es una señal del radicalismo. Claro. El núcleo duro del radicalismo. Cornejo. Julio Cobos, claro. Hubo una reunión el sábado 15:30 entre Milei y Martín Menem, donde... en el hotel, ¿no? Exactamente, en el Libertador. Ahí parece ser que fijaron lineamientos de lo que se viene. Un poco Milei le dijo cuáles eran las pretensiones. Francisco Paltroni, el nuevo presidente provisional del Senado, habló esta mañana. ¿Ah, sí? Sí, dijo que no serán inmediatas la eliminación de retenciones. Ojo con este dato. Hombre de campo, se dedica a la cuestión rematador de ganado. Exactamente. La prioridad ahora es generar trabajo y buscar proyectos que apunten a ese tema, dijo Paltroni. Datos para tener en cuenta de esta mañana agitada, movida, con novedades, con definiciones del gobierno que se viene y a la espera de esta asamblea, esta sesión preparatoria del 7 del jueves, Pato. Así que eso dijo Paltroni, mira vos, Paltroni, que no va a haber modificaciones en retenciones. Por el momento no es un tema inmediato. Era un pedido de algunos creían que, iba a haber cambios desde el vamos. Pero por eso todo hay que ver Francisco Paltroni, el presidente provisional del Senado. Están preguntando por ganancia, no dijeron nada. No, hasta ahora nada. Lo que indica es, yo creo que hay que tener una lectura de todo esto, que es las medidas de primera generación y segunda generación, como las dice Milei, y los tiempos que marca este presidente electo, ¿no? Si se vienen rápido, tema privatizaciones que hablábamos recién, tema retenciones o temas inmediatos que van a ser para ahora. Es que hay todo un debate sobre la cuestión de las LELIC, porque para ellos y para Caputo es un tema central y para muchos otros es un tema que no correspondería atenderlo con tanta urgencia, porque la propia dinámica de la inflación, que calculan en un 17, 18, casi 20 para este mes de diciembre, iría licuando el lío de las LELIC. Pero para otros desarmar esa bomba de las LELIC depende ese ajuste del 15% del cual habla Milei, porque si se desarma el tema de LELIC, hay ya casi un 10% de ese déficit que estaría recortado. Hay que ver de dónde sale el otro 5%. Y pensás la plata fresca que te va a ingresar por una buena cosecha a partir de marzo también, ¿no? Exactamente. Es el bypass de cómo llego, efectivamente. Ahí estamos. 11 de la mañana, casi 25, diga Solabarrieta. A ver.
Bueno, Pato, vamos a hablar en este caso sobre el Día Nacional del Obrero Minero, que se celebra en la República Argentina un 4 de diciembre, justamente en referencia a lo que fue la creación de la Asociación Obrera Minera Argentina, AOMA, esta es la sigla justamente conocida, con el eslogan general siempre de junto a el minero. Recordemos que esta asociación minera que se creó un 4 de diciembre, también, y por eso hoy se celebra el Día Nacional del Obrero Minero, es justamente lo que significa una representatividad en todo el país con 20 seccionales actualmente a lo largo y a lo ancho del país. Vale la pena decir que en cuanto a la actividad minera, la Argentina tiene un recorrido de más de 3.500 kilómetros a lo largo y a lo ancho del país en cuanto a la producción minera, y que inclusive la actividad es como que va en pleno desarrollo, ¿no? Va camino a mejorar muchísimo. Recordemos que en los últimos 10 años la Argentina ha sido uno de los primeros productores de litio, de oro, de plata, al igual que también de cobre. Recordemos que las provincias principales donde justamente se generan estos minerales, o que se explotan en realidad, es justamente en las provincias cordilleras, principalmente en Santa Cruz, en San Juan, Catamarca y Jujuy. Hay un dato muy importante y hoy lo traía a la mesa. Fíjense que Flavia Rollón tiene una posibilidad. Hoy estaba tratando de averiguar si esta reunión ya se llevó a cabo o se va a llevar a lo largo del día de hoy, como una posibilidad de que se reúna Nicolás Pose, es el futuro ministro, el jefe de gabinete del gobierno de Milei, junto con Flavia Rollón, actual secretaria justamente de Energía, y que tendría la posibilidad de ejercer un cargo de secretaria de Minería en el gobierno de Javier Milei, algo que tal vez resuena, siendo que es una legisladora o parte, digamos, del actual gobierno, pero que esto sería parte de también un plan de ir ayudando al gobierno que está por asumir el próximo 10 de diciembre a lo que sería la transición. Y como dijo Javier Milei, bueno, lo que él quiere es llamar a los mejores. Bueno, creen que la posibilidad de Flavia Rollón es una buena posibilidad, lo cual, reiteramos, ¿no? Es un llamado tal vez de atención en este sentido, porque no creíamos que se podía llegar a dar una situación como esta, pero lo cierto es que está la convocatoria y la reunión para terminar de confirmar esta información. Recordemos que Flavia Rollón estuvo presente aquí en la Cámara de Diputados el pasado 11 de julio de este año, en lo que fue la Comisión de Energía, recordando, y en conjunto con Presupuesto y Hacienda, sobre el gas natural licuado. Flavia Rollón vino justamente aquí a defender este proyecto, o a hablar sobre todo de la importancia de este proyecto del gas natural licuado, algo que por ejemplo hacía referencia hoy Pedrini, el diputado Pedrini, que hablaba, bueno, nosotros desde lo legislativo, obvio, vamos a seguir peleando por esto. Ahora, después hay que ver si la política del gobierno es la que quiere ejecutarlo, llevarlo a cabo por sí o por no, justamente. Entonces, de esta manera, veremos en definitiva si el aporte de Flavia Rollón puede ser importante para el gobierno. Es un tema, porque ahí lo confirma la gente de Milei, que quieren la continuidad de Rollón, es un dato clave. Recordemos, Rollón viene o está vinculada también con Gustavo Sanz. Y previamente, el gobernador de Salta. Yo creo que, mira, si me equivoco por muy poquito. La carrera de Rollón comienza en el sector privado y en el grupo Brito, en un frigorífico que tiene el titular de Macro, ahora fallecido, en Salta. Tiene un establecimiento ganadero impresionante, con miles de cabezas de ganado. Ahí trabajaba Rollón. Rollón después se integra a Sanz, y Sanz, un hombre de mucha cercanía con Massa, es quien la promueve para acá. Pero sí. Viene del sector privado. Exactamente, pero aparte en el sector de La Libertad Avanza, ¿creen que Rollón puede ser una figura clave para avanzar con un proyecto de ley o una reforma en el sector minero que tiene que ver justamente con el litio? Es una de las personas que más sabe dentro de la Secretaría de Minería. Pero además actualmente. Es lo lógico, ¿no? A mí, te digo la verdad, se me eriza un poco la piel cuando vos ves tanta diferencia, por lo menos en el debate en torno a YPF.
que no sé si llegará a ser tanto. Yo creo eso de que privatizo YPF me parece a mí que es una cuestión más de campaña, digo, porque la verdad, ¿para qué se anda bien? Y el tema del litio, obviamente, ¿cuál es la diferencia entre el proyecto de Massa y de Milei? Tratar de juntar plata como sea exactamente. Y ver cómo solucionar los conflictos ambientales. Tiene lógica, como en su momento tenía lógica. El secretario, ¿te acordás? El que quedó a cargo de Ciencia y Técnica. También hubo una continuidad. Exactamente. Ministro de Cristina que siguió con Macri. Exacto. Con Lino Barañao. Lino Barañao. Ahí está. Exactamente, sí. Bueno, aparte son cargos muy técnicos, ¿no? Claro. Obviamente la política se cuela siempre en el medio, pero digo, sería una buena señal también para los inversores extranjeros. Totalmente. La continuidad de Rollón en este caso, porque obviamente para los inversores, y en el caso puntual, como hablamos recién de un tema como litio, que hoy por hoy a nivel mundial está muy potenciado, y la Argentina junto con Bolivia y Chile son el triángulo del litio por excelencia a nivel mundial, el reservorio uno de los más importantes, bueno, la continuidad de Rollón sería clave en todo esto, sí, ¿no, aclaro que por ahora es simplemente un trascendido, no es información oficial, pero sí está la posibilidad, y por eso valía la pena traerlo a la mesa, porque justamente en el Día Nacional del Obrero Minero existe la posibilidad de que ya se sepa quién va a ser justamente la secretaria de Minería. Volvemos a aclarar, no está confirmado, es un trascendido, y está la posibilidad justamente de esta posible reunión, si no es hoy, será seguramente en las próximas horas, pero por lo menos es lo que se está dialogando respecto a la materia que tiene que ver en este caso con la minería, que no deja de ser menor. Perfecto, bueno, y ahora lo vamos a esperar, que se está acomodando al señor Martín Di Natale. Martín Di Natale, vamos a hablar con Martín de todo lo que tiene que ver con un proyecto que él conoce, un proyecto que Di Natale se refiere a qué, por favor. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de todo lo que tiene que ver con inversión en educación, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hablamos del proyecto de ley de financiamiento educativo. Vamos a ver cómo sigue esta historia. Es uno de los proyectos que podría llegar a tener consenso. Algunos referentes de Milei ya dieron señales de que podrían avalar esto. Hay algunos aspectos del proyecto de ley, como por ejemplo mayor inversión en la educación inicial, el concepto del cual Milei ya se manifestó a favor de esto. Es un proyecto de ley que es cierto viene de la gestión Massa, lo presentó el ministro Persic, ministro de Educación hasta ahora, pero lo que plantea sustancialmente es un aumento del 6 al 8% del porcentaje del PBI global nacional para inversión en educación. Ahora vamos a ver qué significaría este salto al 8% comparado con otros países, Pato. A ver. El gasto público en educación varía según los países. Todos estos son datos del Banco Mundial y de la OCDE, la organización de la OCDE, los países desarrollados, donde dice que varía la inversión en educación según cada región del mundo, cada país. Pero el promedio mundial, según los datos del Banco Mundial, es que en el 2020 fue de 4%, 4,4% el promedio, mientras que en los países miembros de la OCDE fue del 5,2%. Obviamente estamos hablando de países desarrollados. 5,2% el promedio, vamos a ver después que hay saltos mayores o menores, pero en América Latina el promedio regional en el 2020 fue del 5,1%, según datos también de otra fuente que es de Globo Económica. Y estos datos lo que indican es un poco cómo está repartido, ahora vamos a ver, el financiamiento o la inversión en educación. Seguimos con la otra placa. Los países con mayor gasto público en educación como porcentaje del PBI en el 2020 fueron Bolivia, en el caso de la región, 8,4%, Costa Rica 6,3%, Brasil 5,8%, Colombia 5,3%, Jamaica 5,5%, y con menor gasto público en educación fueron países como Guatemala, el 3,2%,
República Dominicana 3,3, México 3,4, Honduras 3,4 y Paraguay 3,5. Esto es un poco cómo está en la región repartidas las prioridades para educación de acuerdo al porcentaje de PBI. Seguimos. Argentina, bueno, el gasto público en educación, el PBI en el 2019 fue del 4,6 y este valor se ubicó por debajo del promedio mundial en el 2019 y representó una disminución del 17%, 17,38% respecto al 2018. Hubo una baja significativa en términos de inversión en educación. Ahora estamos en el orden del 6%, por eso el proyecto de ley, la intención es llevarlo al 8%, subirlo. Vamos a la siguiente placa. Vamos a ver cómo es este reparto del gasto público según el presupuesto. En el 2020, datos también del Banco Mundial a nivel internacional. En España se destina el 10,3% del gasto público del total del presupuesto. Estamos hablando qué preponderancia se le da en un presupuesto al gasto en educación. Recordemos que ese presupuesto se mide en función de la inflación de cada país, el crecimiento de cada país, las deudas que tiene ese país, por eso varía según los casos y las prioridades que se le quieren dar. En Alemania es el 11,2% del presupuesto, en el Reino Unido el 13%, Estados Unidos también está en ese orden, Japón en el 8,3%, seguimos a la siguiente placa, en China el 10,5%. Ahora vamos a ver igual que estos datos, si los medimos en el porcentaje del PBI cambian y si los medimos también en el porcentaje de reparto per cápita, es decir, cada persona que se le destina fondos en educación, se va a ver que cambia también sustancialmente. Claro, porque acá estaríamos en un muy buen lugar. Exactamente, fíjate que Argentina está en el 12%. Tenemos más que China. Exacto, en función del presupuesto. Claro. Y vos fíjate, países como Finlandia y Noruega, que son países por excelencia de socialdemócratas, están similar a la Argentina. Pero donde después, los sueldos vas, en Finlandia son altísimos para los docentes. Exactamente. Pero fijémonos, si ahora vamos a la siguiente placa, cuando ves el porcentaje según el PBI, ahí cambia bastante. Fíjate, China pasa al 3,7% de su PBI, Japón al 3,1%, Reino Unido al 5,1%, Alemania al 4,9%, España al 4,1%. Fíjate ahora en el siguiente gráfico, la Argentina, cómo está, el 6% del cual hablamos, ¿no? Del PBI. Pero fíjate también Noruega, que pasa al 7,9%, Chile al 5,4%, cuando en Chile era casi el 20% del presupuesto, pero en términos de PBI es mucho menor. Y ahora sí me parece lo más importante la siguiente placa, que es cuánto es la inversión per cápita en medida en euros, según datos del Banco Mundial, cómo es medida en euros, de cuánto le llega a cada persona en términos anuales, que ahí está, me parece, lo más gráfico y lo más importante. Viste que me decían, te iba a preguntar por Alemania, me dicen, vos no sabés la asistencia que hay, mirá, claro. Por eso, 2.000 euros per cápita, el Reino Unido 1.800, Estados Unidos 2.600, Japón 1.000 euros y China, fíjate, bueno, acá tiene que ver con la cantidad de habitantes, ¿no? Claro. 329 euros por persona, estamos hablando de una población de 1.500, casi 1.500 millones de habitantes. Veo eso en lo que es la diferencia en la propia Europa. Fíjate que Alemania es del doble que España. Sí, y fíjate ahora en la siguiente placa lo que van a hacer los países nórdicos. Mirá, 5.300 euros caso de Finlandia, de Noruega, 2.600 el caso de Finlandia, países que vos tenés... ¿Esto sería inversión per cápita? ¿Esto es anual? Esto es anual. Entonces, vos tenés también, 40 recordemos euros por mes, 40 euros por mes tenemos acá. Exactamente, pero vos tenés en cuenta también que en los países nórdicos vos tenés más de un 60% casi de impuestos que pagar, ¿no? Totalmente. Pero bueno, los impuestos vuelven a la educación, toda educación pública. La Argentina, 424 euros de toda esa torta del 6% que va para cada argentino en términos de educación. Chile, 725, Belice,
426 Porque además, euros. digamos, que esto es interesante para lo que estamos hablando, porque Noruega tiene 5.300 euros y esta riqueza enorme que trasunta Noruega es una riqueza relativamente nueva, me explica. Claro. Nunca estaba mal Noruega, pero Noruega descubre petróleo hace 30 años, una petrolera estatal muy bien administrada que lo convierte prácticamente en un país de Medio Oriente. Es mucha plata tienen para 2 millones de habitantes. Sí, son muy pocos. Finlandia muy también tiene muy pocos habitantes. Exactamente. Y Sí. con un sistema, reiteramos, que tiene que ver con un esquema de seguridad social, socialdemócrata. Totalmente. Donde, obviamente, alto nivel de retención impositiva, pero un reparto después. Por eso llama la atención, porque yo creo que en algún caso hubo alguna victoria de algún país, algún sector de extrema derecha. Pero por eso llama la atención, porque Holanda no tiene números tan tremendos, pero tiene muy buenos números. Y sin embargo, gana también la extrema derecha en Holanda, ¿no? Exactamente. Exactamente. Sí. Porque, perdóname, me decían que había problemas en, no el caso de Finlandia y Noruega, pero la falta de viviendas y la falta de perspectiva no es solo la Argentina, ¿no? Es gran parte de Europa también. Claro. Entonces te pasa eso. También estamos hablando, como vos dijiste recién, Pato, de países con muy poca población y una tasa de natalidad negativa, ¿eh? Pero claro. Muy negativa. Pero bueno, lo que te indica acá también es que países que se han desarrollado, caso de los países de Asia sobre todo, sí. Los pequeños países de Asia también que han invertido mucho en educación y se han desarrollado mucho. Una de las últimas placas que vemos, en el ranking global el gasto público en educación es por habitante, pero a la hora de finalizar el dato es importante recordar que se trata del gasto que recibirá cada habitante, lo que veíamos recién, gasto per cápita. La otra placa que mostramos en la Argentina, bueno, el proyecto de ley. El 8% que se quiere llegar del PBI para educación, en esa torta el 6,5% quiere estar destinado a la cobertura inicial, digamos, 45 días a 3 años de los chicos, la educación obligatoria y superior de formación docente y el 1,5% al tema universitario. Este es un proyecto de ley, como decíamos, del actual gobierno, pero que en este punto, por ejemplo, coincide el presidente electo Javier Milei que hay que invertir mucho en la educación inicial. Bueno, ahí estamos, todos los datos, los números del señor Martín Di Natale, con el cual vamos a hablar en un ratito también de algo que es muy interesante, que uno no termino de entender por qué Argentina no firmaría este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que recordábamos al comienzo, era celebrado de manera muy emocionada por Fori, cuando todavía me parece que Mauricio Macri no había perdido las elecciones, faltaba poco, pero el canciller le comunicaba de manera muy emotiva que se había logrado esto. Bueno, pasaron 4 años porque ese acuerdo tenía que ser suscripto por cada uno de los países integrantes de la Comunidad Económica Europea. Y lo que te decían los escépticos en ese momento es que vas a ver que no va a haber acuerdo entre el Mercosur y la Comunidad Económica Europea porque se van a oponer firmemente los países productores de alimentos, países agricultores de Europa, y ahí me mencionaban, por ejemplo, el caso de Hungría, me mencionaban otros como Letonia, Francia. Rumania, Francia, porque dicen, ¿qué va a exportar el Mercosur? Te va a exportar trigo, soja, maíz, y eso va a perjudicar a aquellos países que nunca van a suscribir el acuerdo. Bueno, ahora Macron dice, che, vamos a firmarlo, Lula dice, vamos a firmarlo. Macron en estos últimos días hizo algunos reparos, ¿no? Pero el punto central es el Pacto Verde, es decir, después de la firma del acuerdo vino un anexo que planteó la Unión Europea en el 2020, donde planteó el Pacto Verde en el cual le exigen a las empresas cumplir ciertos parámetros medioambientales. Los países del Mercosur en un primer momento dijeron esto significa costos, mayores costos o inversión para las empresas, golpea mucho más en las pymes, razón por la cual pidieron algún cambio en ese Pacto Verde. Finalmente llegó ese acuerdo y llegamos a esta etapa donde Lula dice, bueno, la verdad que se puede firmar, podemos avanzar con esto. La Unión Europea en su gran mayoría lo mismo, pero Alberto Fernández puso reparos, Santiago Cafiero habló el día de ayer
dijo, bueno, este acuerdo genera inequidades, hay que revisarlo, no estamos dispuestos a firmarlo. Van a ir a la cumbre esta del Mercosur en Río de Janeiro este jueves, Alberto Fernández y compañía. Todo indicaría que la Argentina no va a firmar, pero, y acá viene el interrogante. El domingo asume el nuevo presidente, Javier Milei. Diana Mondino, la designada canciller, ya dijo que van a avanzar igual con este acuerdo, así que habrá que rever cuándo finalmente se aprueba y qué significa. Esto es acuerdo de libre comercio Unión Europea-Mercosur. Obviamente no es de un día para el otro, esto lleva su tiempo, tienen que ratificarlo los parlamentos, pero sería una señal hacia dónde va encaminado el nuevo gobierno. Enseguida viene Dania Tabela, pero te pregunto, Di Natale, porque yo por eso no hago política exterior. Si vos firmás, bueno, queda conforme Lula, que es tu principal aliado, y es lo que te está pidiendo el gobierno que asume ya mañana. Exacto. Y si no firmás, se te enojan los dos. ¿Por qué vos querrías que se te incomodaran los dos? Es muy raro, sí, es una posición rara. Claro. Bueno, a ver. Sí, alguna cuestión, a lo mejor algo que algún técnico te está diciendo, mira, no, esto nos perjudica mucho, no firmemos. No, en los últimos ¿no? días Alberto Fernández se inclinó más de la postura con Macron. Macron dijo que también admitía que genera inequidades. Pero bueno, hay quienes dicen que Alberto Fernández lo hace como para dejarle minada la cancha al próximo gobierno. Lo cierto es que técnicamente se puede rever, no hace falta esperar una nueva cumbre de presidentes, ni bien asuma Milei, pueden juntarse. Está Daniel Scioli, que va a seguir como embajador en Brasil, con lo cual puede unir posiciones con el gobierno de Lula y el próximo gobierno de Milei, con lo cual podría reverse estas situaciones. Bueno, sería una opinión interesante para escucharla sobre esto que está pasando en el radicalismo, que asume Petri como ministro de Defensa, lo felicita Julio Cobos, Ricardo Gil Lavera dice no vamos a integrar ningún gobierno de derecha. Siempre Dania Tabela tiene una opinión lúcida, pero acá habla de otra cosa. Dania Tabela, a ver. Trabajé con Mujeres y Diversidad y con la diputada Macha logramos incorporar la violencia digital como parte de la violencia contra la mujer. ¿Qué es eso? Es la ley Olimpia. Nosotras teníamos, bueno, yo en realidad representé un proyecto que había presentado la diputada Josefina Mendoza, que también es parte de mi espacio y de mi equipo. Yo lo representé, Mónica Macha había presentado uno parecido. Teníamos pequeñas diferencias, la verdad que nuestros equipos trabajaron en pulirlas, en ordenarlas y llegamos a un dictamen consensuado. Después pasó a recinto, se aprobó, volvió del Senado con unas correcciones y ahora es ley. Y tiene que ver con esto de hacer la analogía entre la violencia del campo analógico, digamos, del físico, respecto de la violencia digital. Y ahí también es importante la escucha. A ver. Porque vos fíjate que esa ley, que si bien viene a partir de un caso que vive una chica en México, que es la que lo propicia, la ley Olimpia de México, acá en Argentina hay muchísimos casos. Y vos sabés que a mí me llamó la atención. Contale de qué se trata porque a lo mejor no saben. La ley Olimpia lo que establece justamente que la violencia digital es un tipo de violencia contra la mujer, establece cuáles son esas violencias digitales, que tiene que ver con la difusión de material privado, sin consentimiento, videos, fotografías, audios, etcétera, y que además se usan como mecanismo de extorsión. Plenamente. En general esto genera que las mujeres se retiren de las redes, que se alejen de sus lugares de trabajo, en muchos casos que se vayan de las ciudades, y el caso más duro, o uno de los casos más duros que a mí me ha tocado más de cerca, es el caso Belén, una chica, mujer policía de la ciudad de Bragado, que se suicidó porque su expareja publicaba... También la policía, creo. Claro, publicaba videos íntimos, mamá de dos nenes. Con eso y mamá de dos nenes. Mamá de dos nenes. Mamá de dos nenes. Bueno, Bragado es una ciudad chica, se conoce todo el mundo. Y los hizo circular esa foto. Claro. Entonces, nosotros no somos conscientes muchas veces de eso. No, del daño. Con Mónica hablábamos, con la diputada Macha hablábamos, que nos llamaba la atención que cuando se aprobó la ley casi
no lo tomaron los medios nacionales. Los grandes diarios, los grandes medios nacionales no tomaron el tema. No parecía un tema importante, pero no sé la cantidad de medios del interior de la provincia y del país que tomaron el tema. Y te llamaban los periodistas y te decían, acá pasó tal cosa y acá hubo tal caso. Porque en esas comunidades el impacto es mucho mayor. ¿Qué te parece? Entonces digo, me parece que hay muchas de estas cuestiones que tienen que ver con estar cerca. Bueno, ahí estamos, intercambiando con el señor Di Natale un montón de información sobre lo que está pasando, hablando de esto de la violencia digital, y coincidimos con Martín. La verdad, habrá que ver qué pasa, pero la idea que uno tiene es que llega el oficialismo con un montón de temas que básicamente, ya el primero, la ley ómnibus, tiene un montón de cuestiones. Eso va a ser la agenda del oficialismo entendiblemente durante mucho tiempo. Y después habrá que ver si en algún momento decís, che, le quiero empezar a sacar a algún diputado de la oposición, voy a negociar algo, voy a ver si les tiro algún anzuelo para que piquen. Pero digo, por ahora, creo que la agenda va a ser una agenda básicamente de desregulaciones, de transformaciones, de cambios, una agenda económica. Me parece que se va a llevar todo. Además, nunca va a querer meterse en el barro el oficialismo con proyectos de otro tipo, porque sabe que tiene un bloque muy chico. ¿Para qué te vas a...? Digo, no creo que se repite esa historia de los últimos 8 años, donde a veces había oficialismo que decían, presentamos proyectos para sentar posición, no importa que ganemos o perdamos. No creo que sea el estilo, digo la verdad, de Martín Menem. Van a avanzar donde puedan saber que tienen alguna garantía de victoria, me parece. Milei ya lo dijo, el 11 de diciembre manda este paquete de proyectos de ley. No tiene mucho tiempo tampoco, el propio presidente electo creo que lo sabe. La luna de miel es muy corta, cada vez más corta, la ansiedad, el reclamo de la gente exige medidas urgentes y respuestas urgentes. Me parece que no tiene tampoco, sabe Milei que no tiene mucho tiempo esta luna de miel, sabe que no puede ir con el gradualismo como fue Mauricio Macri, necesita dar respuestas urgentes. Ahora, frente a eso también, vale decirlo, no tiene una mayoría en el Congreso para acompañar aceleradamente todo este proceso, y eso va a requerir, como bien lo decís vos, Pato, de consensos, de acuerdos que llevan su tiempo también y que por supuesto no son los tiempos que necesariamente o siempre se ajustan a los reclamos de la ciudadanía, ¿no? Un tema, estimado Di Natale, que me parece a mí que es la declaración del día, y es una declaración que va a quedar fijada, porque viste que uno permanentemente habla de cuestiones y te olvidaste al día siguiente. Hay otras que quedan grabadas, porque acaba de decir el futuro ministro del Interior, que es el hombre que más ha trabajado en todo lo que tiene que ver con armonizar designaciones, hablar con Martín Menem. Bueno, hablo de Guillermo Franco. Guillermo Franco es el que tiene más historia dentro del mileísmo, ¿no? Bueno, acaba de decir que un dólar de 650 pesos, repito, en la franja que va de 600 a 650 sería razonable. Digo, esto en una Argentina que hoy tiene un dólar blue en 1.000 pesos y un dólar oficial en 3.75. Claro, exactamente. Pero, digo, bueno, esto en algún momento, acordate, cuando dijo Alberto Fernández, cuando él asumió la transición, la estaba piloteando con Macri, él dijo, un dólar a 60, me parece que había dicho Alberto. Digo, esto como señal es una señalaza, ¿no? Porque, bueno, todos se están preguntando el día que asume Milei, ¿a cuánto se va el dólar? Porque te dicen algunos, che, ojo con los precios relativos, porque la nafta puede multiplicarse por 2. Bueno, que te digan, va a ser el precio del dólar, y que lo diga el ministro del Interior o futuro ministro del Interior, me parece que es una señal de peso. Sí, habrá que y ver seguramente está acordada con sosteniendo. Milei, ¿no? Obviamente. Sí. Francos no da una señal si antes no la habla con Milei. Sí. Es el que más, me parece que respeta todas las cuestiones, eso de quién lo dice, dónde lo dice. Sí, claro. No sé si estaba pasando lo mismo con Diana Mondino, a lo mejor, ¿no? Exactamente. Pero bueno,
Llegamos casi al final, ¿no, Pato? Y con muchas movidas esta mañana, designación, entonces reiteramos del futuro ministro de Defensa, Luis Petri. Se completa así un poco el panorama de lo que son los ministerios, por lo menos, de Milei. Sí, ahí estábamos viendo también, porque era raro también, Martín, que la vicepresidenta electa tuviera cargo ministerios. Eso no pasó, y vos sos el primero desde Víctor Martínez hasta acá, salvo Cristina, que tenía que... Si no, el vicepresidente es un rol de maneja el Senado, ¿no? Sí, Uno acuerda. Hay que ver cómo queda, Pero acá, ¿no? claro. Yo diría que hay que esperar, me parece, porque Milei le había guardado un rol preponderante, había dicho que no iba a ser una figura decorativa. Algo pasó. Algo pasó en el medio, pero bueno, habrá que ver qué otras facultades tiene, otros espacios por ahí de poder que le tiene reservado Milei, no lo sabemos. Lo cierto es que seguridad, como bien vos decís, Pato, y defensa, que iban a ser espacios de ella, hoy están ocupados para Bullrich y para Petri. Bueno, y recordamos también lo que contaba Fabián Waldman, una reunión importante esta mañana temprano, ¿no? Ahí en el hotel, donde participó Javier Milei, donde participó también Toto Caputo, donde participó también Patricia Bullrich, Pose también, efectivamente. Y Karina Milei, ¿no? Está, sí. Que habrá que ver si es secretaria general finalmente, ¿no? Todo indica que sí. Nos tenemos que ir enseguida, el señor Horacio en Bonn, y un jugador se fue a trabajar también a cubrir una nota afuera, Gonzalo Solaberrieta, y un jugador de toda la cancha, el señor Martín Di Natale. Gracias, Pato. Muchas gracias. Un abrazo. Nos estamos viendo. Hasta mañana. Buenos días.